Esto es algo que se ha convertido como algo muy común, que es revisar tu timeline. ¿Cuántas veces lo abres al día? Y sobre todo, ¿de qué modo tú utilizas Twitter? ¿Qué imagen tienes de esta red social? Te digo que empezó en 2006 y se ha producido una auténtica revolución. Creo que somos pocos los que no consultamos y nos informamos a través de Twitter, no nos reímos con Twitter, pero ¿cuál y hacia dónde va Twitter? Lo comentamos hoy con la directora de España y Portugal. Hola, soy Natalie Picó, directora general de Twitter en España y Portugal, y hoy vamos a hablar de Twitter, pero a lo mejor áreas y facetas de Twitter que no conocéis tanto. Entonces, Sandra, ¿nos lanzamos a hablar? Nos lanzamos a hablar. Yo quiero que, teniendo este aparatito que llevamos la mayoría de la gente en el bolsillo, sí, bolsillo siempre. De que en bolsillo, en el bolso, en el bolsillo del pantalón, lo dejamos al lado, encima de la mesa, que lo tenemos ahí, que seamos conscientes del altavoz, ¿no? O el instrumento tan poderoso que es este aparato, ¿no? Este aparato que nos conecta a redes sociales como Twitter. Nos tenéis conectado el día entero. Yo creo que ya estamos, se habla mucho ahora de este fenómeno, ¿no? del mofo, ¿no? De decir, oye, de no tener el móvil y si eres sin móvil, pues ya está cambiándose casi una enfermedad para las personas. Twitter empieza en 2006 y a partir de ahí sufre una evolución, cuando algunos decían que había una involución por parte ¿no? de que iba a caer Twitter, y pues que no. No, pues mira, Twitter ha cambiado muchísimo, ¿no? Efectivamente, decimos este año Twitter ha hecho los 13 años, por lo cual ya somos adolescentes, con el bueno que trae esto, ¿no? Ya estamos cambiando a ser adulto, pero la verdad es que Twitter de hoy es muy distinto de lo que fue Twitter al principio, ¿no? Empezó como un servicio al final de SMS, si nos acordamos de este momento, 240 caracteres, que fue una limitación técnica, que la gente piensa es un número mágica que el fundador le gustaba a Jack, pues no, era una limitación técnica. Y cuando vemos a dónde estamos hoy, que hoy decimos que Twitter tiene como misión servir la conversación pública. Entonces, ¿qué significa esto, no? Es ser el sitio, el lugar donde usuarios vienen para ver lo que está pasando y comentar sobre lo que está pasando. Y para nosotros es muy importante porque pensamos que la conversación da lugar a debate, debate da lugar a progreso, por lo cual, fantástico. Y esto en todos los ámbitos. La vida de un mechero, ¿no? A mí siempre me hubiera gustado hacer con la vida del mechero, desde que enciende por primera vez hasta que se acaba el gas, ¿no? ¿Por cuántas manos pasa? Es como la pelota en Nivea, que también, ¿no? Exacto. La pelota en Nivea en la playa como el mechero, que van ahí por el mundo. ¿Hasta dónde llega, no? Pues la vida de un tuit. ¿Somos conscientes del poder que tenemos con ese tuit? Mira, no sé si somos tan conscientes, porque al final lo que decimos siempre... Para bien y para mal, te lo digo, porque sí, pero a mí me encanta hablar en la parte positiva, ¿no? Los movimientos. Lo que decimos es, lo que pasa en Twitter, esto no es Vegas, ¿no? Lo que pasa en Twitter no se queda en Twitter. Y creo que es muy importante resaltar qué es que hace tan distinto Twitter que el resto de las plataformas. Twitter es público. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo es público, yo puedo seguir lo que tú estás tuiteando sin seguirte, aunque te sigo, ¿vale? Aunque te sigo, pero podía mirar lo que está pasando. Cualquier persona que me está siguiendo a mí puede ver otros tweets con lo cual yo estoy interactuando. Entonces tienes esta potencia de altavoz increíble. La has mencionado tú, el poder de los movimientos que se crean en esta plataforma. Un Me Too. Pensamos hoy en día también Greta, ¿no? Y que hay puntos de vista distintos, pero vemos todo el tema de climate strike, climate change. ¿Y qué está pasando? Está unificando bajo un hashtag, que por cierto el hashtag nació en Twitter, y no por idea nuestra del equipo, fue un usuario que dio la idea de, oye, ¿por qué no tener un hashtag para unificar la conversación? Entonces, para Twitter es muy importante, ¿no? Siempre coger feedback también de los usuarios, de los clientes. Y cuando haces algo así, te permite unir toda una conversación sobre una temática. Entonces, claro, con esto ya la gente pues empiezas a crear movimientos. Y con un solo tweet, mira cómo puedes cambiar el mundo. Creo que aquí, ¿no? No uno más, el 8M, cuéntalo. En Estados Unidos, me encanta el ejemplo este del March for Our Lives, los estudiantes de todas las partes de Estados Unidos
uniéndose para la causa de hay que hacer algo contra pues la regulación de armas en Estados Unidos, fue muy potente. Yo te digo de cosas que la gente dice, ¿no? Eso de, por ejemplo, el 15M, ¿no? O las manifestaciones que utilizan un hashtag, ¿no? Pueden ser movimientos organizados que utilizan la comunidad de Twitter para generar, o sea, que sea como un movimiento no espontáneo que surge de la comunidad de Twitter, sino que se crea, o sea, que sería artificial. Lo que es muy distinto de Twitter es la mentalidad del usuario, ¿no? Decimos siempre, Twitter al final es la plataforma de mira esto. No es tanto el mírame, que hay otras plataformas para esto y veis pues, un tipo de vida, pero en Twitter el usuario va para informarse o para opinar sobre algo. Sorprendió la decisión Twitter a nivel mundial de no permitir publicidad política. Yo misma, y puedo decir que todos los empleados de Twitter estamos muy orgullosos que Jack Dorsey, el fundador, ha tomado, ¿no? Una decisión que hemos tomado como empresa. Porque al final lo que hemos dicho y lo que dice Jack es, mira, campaña política que una persona consigue pues, más audiencia o más seguidores por lo que está diciendo, porque habla y genera un contenido de interés, fantástico. Pero no que uno pueda pagar para tener más influencia. Hemos lanzado hace una semana temas, ¿no? Entonces, ¿qué son temas? Temas, la idea es que vamos a hacerlo mucho más fácil para ti como usuario, recibir en tu timeline tweets relacionados con un tema que te interesa. Twitter intenta pues, darte visibilidad sobre otras cuentas hablando sobre esta misma temática. Pues ahora tú puedes elegir que tu timeline proactivamente te estamos enseñando tweets de cuentas relacionadas con esta conversación que a ti te interesa. Y es que además, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué límite tiene? ¿A dónde vamos? Vamos a un sitio donde vamos a dar mucho más control al usuario. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de que si yo, Natalie, inicio una conversación y veo las respuestas que están entrando, voy a tener la posibilidad un poco de minimizar y priorizar las respuestas. ¿Por qué? Porque me gustaría que la conversación tenga un tono positivo, que sea constructivo, por lo cual si hay algo que no, a lo mejor me interesa, no me encaja, puedo minimizarlo. Entonces, yo como usuario voy a controlar un poco la conversación que está pasando en la plataforma. Porque esto es donde está la riqueza, es esta conversación, este debate público, y esto para Twitter es número uno, ¿no? Hablemos de los usuarios, ¿no? Sí. Se ha planteado muchas veces y sigue el debate de por qué siguen siendo anónimos y no cada usuario puede ser perfectamente reconocible. Lo que permite el anonimato es también que muchas personas se pueden expresar. Que yo creo que tenemos la suerte, vivimos aquí en España donde se respeta lo que la gente dice, pero es que hay países en el mundo donde tú hablas, puedes acabar en la cárcel, puedes acabar que tu vida corre peligro por lo que estás diciendo. Entonces ahí donde decimos, nosotros somos una plataforma global, queremos ayudar a usuarios en todo el mundo y es importante darles un sitio donde pueden tranquilamente expresar lo que están pensando. Natalia, hablamos siempre desde el usuario a Twitter, pero a mí me gustaría hablar también de los compromisos que tiene Twitter, ¿no? Que puede generar con la fuerza que tiene, que además tú estás muy comprometida, ¿no? en distintas causas. Por ejemplo, creo que el a favor del deporte femenino lo habéis potenciado mucho desde Twitter. Efectivamente. Colaboras con Inspiring Girls, que es una... Has dado con dos de mis pasiones, el deporte y la parte de inspiración de niñas. Pues mira, Twitter, ¿en qué estamos comprometidos? Yo creo que uno es lo que hemos dicho, la conversación pública, que requerimos hacerlo. Y creo que tenemos también una responsabilidad, ¿no? como plataforma de comunicación, un lugar donde la gente está hablando, de cómo se puede utilizar esta plataforma por el bien. Y entonces, desde Twitter, la verdad, estamos tomando distintas medidas también para conseguir conversaciones que, con suerte, resultan en un cambio positivo. Entonces, hace poco pues, hemos anunciado una iniciativa que estamos liderando que se llama Leaders for Good. Twitter es una plataforma fantástica para la influencia. Entonces, hoy en día también vemos como más y más directivos, también personas de influencia en otros ámbitos, lo utilizan para ser más cercano, para ser transparente, para mostrar
quiénes son de verdad. Y ahora justamente con Leaders for Good, pues una iniciativa donde trabajamos con distintos líderes empresariales que están compartiendo las cosas, lo cual ellos están muy comprometidos. Me vienen a la cabeza ahora dos tweets, podría decir, creo que es el de Ellen DeGeneres en los Oscars, sí. Ese selfie, ¿no? El famoso selfie, sí, con todos los celebrities. Creo que es el más retuiteado de la historia de Twitter, con no sé cuántos millones lleva. Twitter es un sitio también de libertad de expresión, ¿no? Y cada persona pues tiene la posibilidad de expresar quién es. Ahí me hace pensar, por ejemplo, una historia recién aquí en España de esta niña de China, Sara, que fue adoptada, ¿no? Y cómo ha conseguido en 48 horas pues reencontrarse con lo que era como su hermana. Las dos fueron adoptados por familias españolas y cómo a raíz de Twitter ha vuelto a encontrarse con su hermana, que no se habían visto en casi 20 años. Y esto es un poco la magia de esta plataforma y esta altavoz que tenemos. Hay tantas historias en Twitter de reencuentros. Cuando vemos estas cosas que permiten que personas conectan con otros, que cosas mágicas pasan, eso es lo que es lo más increíble de Twitter. ¿Cuál es el perfil, si tenéis datos, ¿no? del tuitero español? Pues mira, el tuitero español es casi un pelín más hombre que mujer, pero está casi igual, la verdad. Y por edad media también estamos hablando ahí entre 25 y 45. España es uno de los países más tuiteros a nivel mundial. Ah, sí, no tenía ni idea. Sí, y entonces eso es curioso, porque hay varios récords que tenemos. Entonces, a lo mejor uno sorprende, otro no sorprende tanto. Equipo club deportivo con más seguidores a nivel mundial. ¿Que es el Real Madrid o el Barcelona? No lo sé. Real Madrid. Al Real Madrid. Real Madrid. Sí, del Barcelona. Pues ya está. Yo no soy ninguno. Yo ya soy extranjera, yo soy ninguno, pero hay que decirlo, es el Real Madrid. Pues otro ejemplo, ¿no? El cuerpo de seguridad con más seguidores a nivel mundial. Ah, bueno, claro, la Policía Nacional. Claro, Policía Nacional. Utilizan muy bien Twitter. Lo utilizan muy bien, porque al final lo que se habla mucho de cómo en Twitter puedes dar también personalidad a una marca, una organización, un cuerpo de seguridad, pues cómo hacerlo con humor y lo han hecho muy bien. Luego se habla, y es un poco más ya lúdico, pero el retweet más retuiteado en 2017 y de 2018 era de un español. De un español, bueno, un español que tiene mucho... ¿Es un deportista seguro? No. Bueno, depende cómo lo ves, ¿no? Porque ahora se habla de eSports y e-gaming, pero no, estamos hablando de rubios. Ah, con limonada y limonada 2.0. Y luego el famoso caso del pueblo más tuitero del mundo. ¿No? Del mundo. El pueblo más tuitero del mundo es el pueblo de Hun, en Granada, donde tienen aproximadamente 4.000 habitantes y creo que la penetración de uso de Twitter está por el 94-95%. Todo el mundo. 94. Y hasta Jack Dorsey ha visitado a Hun. Y no, pero lo que practican, ellos le llaman la democracia horizontal, por lo cual cuando alguien, todos los nacimientos, los partidos de nacimiento, de fallecimiento, todo a través de Twitter. Cuando van a hacer cortes de electricidad, dónde van a invertir los fondos públicos, si van a hacer el cole por algún día. Todo lo que pasa en el pueblo pasa a través de Twitter. Entonces, cuando hay que quieren ver un poco impacto de dónde deben hacer cosas, la gente vota por Twitter. Entonces, tienes que pensar, tenemos 13 años, ¿vale?, de pensamiento humano por escrito, ¿vale? Y cuando hay que pensar que se escriben más de 500 millones de tweets al día, y justamente hemos hablado un poco del anonimato, quiere decir que la gente en Twitter son bastante auténticos, no están condicionados, la gente expresan y opinan, dicen lo que piensan. Pues depende, cuando tú empiezas a analizar todo esto data que es público, estoy hablando de analizar los contenidos de los tweets, hay un valor increíble en esta información. Entonces, tú has hablado de atentados. Te doy otro ejemplo, hablando justamente de Indonesia. Yakarta, 40% de Yakarta es bajo del nivel del mar, de agua. Entonces, hay muchísimas inundaciones. Pues en Yakarta, trabajando con organizaciones de primer auxilios y emergencias, analizan el data en Twitter y pueden rápidamente ver, oye, ¿dónde han empezado las inundaciones?
porque es en tiempo real, la gente empieza a decir, agua está entrando, hay que evacuar, saben cómo priorizar dónde van a mandar las ayudas y dónde tienen que evacuar a las personas. Entonces, esto en tiempo real. Nosotros detectamos ya más o menos hace 2 años que Rosalía ya iba a ser grande, ya era tendencia en Twitter. Por lo cual, cuando tú analizas que mucha gente está hablando sobre un tema y además puedes hacer este análisis del sentimiento, es positivo o negativo, pues hay mucho poder de predicción de lo que está pasando. Hablabas de la libertad de expresión, pero de cara también ha habido casos que, claro, un tuit improvisado, Nathalie, de algún personaje famoso, de un político, de lo que sea, se castiga muchísimo, tiene una resonancia también muy fuerte, entonces para según quién no existe esta libertad de expresión. Twitter es público, he vuelto a decirlo, no os Vegas, la gente tiene que ser consciente de lo que ellos dicen, es público y más gente puede hablar de esto. Cuando hablamos y estamos comentando que líderes y haciendo referencia, yo creo que hay uno en particular, que no hay ninguna entrevista donde no me preguntan, pero nosotros pensamos que es importante también que se nota y se ve cómo son estas personas. Estamos hablando de Trump, supongo. Estamos hablando de Trump. No le importa, o sea, él lo ha utilizado y lo utiliza, yo creo que muy bien, o sea, para sus objetivos. Te hablo de otros líderes, personajes famosos que han expresado una opinión y han perdido incluso anunciantes, marcas, porque han visto la resonancia que ha tenido justamente en Twitter, para mal, no se han dado cuenta, al final es lo que ellos opinaban, y te das cuenta que no se puede opinar, ¿entiendes? Twitter es una plataforma, es un altavoz, y tú quieres ser consciente de lo que estás diciendo, igual que tienes que ser consciente de lo que dices cuando estás dando una rueda de prensa, estás en una entrevista, estás en cualquier sitio. Si alguien hace un comentario, pues ¿qué permite? Si han dicho algo, está mal entendido o está conseguido fuera de contexto, también es el sitio para corregirlo. ¿A qué me refiero? Yo le he visto casos, alguien te hace una entrevista, entonces luego sale una parte, porque cogen una frase fuera de contexto, fulanito ha dicho esto en otro momento, pues Twitter da la herramienta a la persona de poder aclarar una situación. También dar un poco más color, decir, a lo que me refería es esto, o además de esta parte, déjame contar la parte que no han publicado. Entonces, también hay que verlo como esta posibilidad de aclarar. Pues Nathalie, ha sido un placer hablar contigo. Pues nada, pues contigo, Sandra. También gran tuitera, por lo cual estamos encantadas de tenerte en la plataforma. Pero soy, de verdad, soy muy ecléctica en ese sentido. Yo creo que hay grandes tuiteros que además tienes que seguirles porque son grandes líderes de opinión y se nota, ¿no? Y les buscas además, ¿no? ¿Cuál es el tuit que van a lanzar sobre ese acontecimiento o qué es lo que están, cuáles son sus últimos tuits? Y es, como dices tú, experiencias siempre hacia lo positivo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Pues, ¿y cuál es tu tuit preferido? ¿O qué es lo que tuiteas tú? Ya sabes que puedes comentarnos. Si no tienes Twitter, pues ábrete una cuenta. Si no tienes Twitter, lo que yo diré es, empieza abriendo uno. No pasa nada si no estás empezando a tuitear tú proactivamente. Yo creo que se puede disfrutar muchísimo, se puede aprender mucho y de verdad sacar mucho valor solamente estando ahí presente y leyendo y observando lo que está pasando.